Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Roxana Rodríguez y esto es Mamá Pediatra, un podcast donde hablaremos sobre maternidad, crianza infantil y salud infantil. Todo con evidencia y sobre todo con mucha empatía. El día de hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas dudas en las mamás y es el tema de alimentación complementaria. Para eso tengo a dos invitadas. Daniela Camayora, ella es mamá de Ania y mamá de Gaia, de 4 y 2 años. Ella además es actriz. Y a Talia Gallo, ella es mamá de Lara, que va a cumplir 2 años, 3 años va a cumplir, sí. Y ella es nutricionista pediátrica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Hola, Mil gracias. Gracias a ti por la invitación. Vamos a empezar primero que todo, creo, con Tali, para que nos cuente un poco qué es realmente alimentación complementaria. ¿Cómo lo definirías de una manera sencilla? La alimentación complementaria es cuando la leche materna o fórmula no son suficientes para cubrir requerimientos y hay que comenzar a incorporar alimentos en la dieta de los bebés. Normalmente pasa entre el mes 4 y el mes 6, es como el rango en el que se suele dar, más pegado a los 6 meses normalmente, pero en ese momento es que se comienza a dar comida a los bebés de a poquitos para ir de a pocos a largo plazo ir reemplazando la leche por comida hasta que acaba a los 2 años, se supone la alimentación complementaria, y ya en ese momento es la comida como principal, adultos, deja claro. de ser como complementaria, ¿no? Complemento, Que claro. esa palabra yo siempre la recalco cuando hablo con mis pacientes, Exacto. complementaria, ¿no? Exacto. Porque es como, la leche sigue siendo probablemente el mayor aporte de calorías por un muy buen tiempo, Sí, ¿no? hasta el año más o menos, ¿no? O sea, se dice que desde los 6 meses hasta el año, la leche es lo principal y a partir del año la comida se vuelve más importante que la leche. Excelente. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que nuestro hijo está listo para ya empezar con este proceso? Hay algunos puntos que hay que tener en cuenta para ver si ya está listo, ¿no? Primero, que hay interés por la comida. Si el bebé está viendo cuando tú comes o sigue la mirada, es que hay interés. Otro punto importante es ver que haya sostén cefálico, que es que el cuellito sostenga la cabeza y no se le venza la cabeza para adelante. Otro punto es ver que se lleve todo a la boca, que es una edad en la que todos se llevan a la boca, se chupan todo, ¿no? Y bueno, el reflejo de extrusión, que es un poquito más difícil de entender a la primera, y normalmente nos damos cuenta cuando ya arrancaron a comer, cuando ya le comenzaron a dar, ¿no? Y es Claro. que cualquier cosa que tengan en la boca que no sea líquido, lo escupen. O como que no toleran nada pesadito en la lengua, ¿no? Claro. Y pasa por una semana, un tiempo largo, no es como la primera vez o la segunda. Claro. Que normalmente escupen porque no saben, sino es que se va repitiendo y repitiendo. Entonces ahí, ¿Te das cuenta? claro, que tienen el reflejo y que quizás hay que esperar un poquito más antes de empezar a darles. Yo ¿sabes cómo les explico ese reflejo? Con el hierro. O sea, porque como empiezan Sí, más pues. o menos al 4 mes a darle el hierro, al comienzo tú le pones la cuchara, le pones lo que sea y botan todo. Yo me acuerdo que Lorenzo me manchaba toda de la ropa al Claro. comienzo porque salía todo el hierro. No y ya toleran. cuando se acerca más a los 6 meses, ya como que les empieza, los papás piensan, ay, le está gustando, pero es ya porque realmente, Tienen el reflejo. claro, ya no tienen ese reflejo, entonces ya empieza a pasar el hierro, ¿no? O sea, tú me hablas más o menos alrededor de los 6 meses. Hay distintas como ideas sobre Sí. cuándo empezar y las mamás Sí. siempre están afanadas porque ya quieren Ya quieren empezar. empezar. sí. O sea, tengo mamás que me han preguntado si pueden empezar a los 4 meses literalmente. Claro. ¿Tú por qué aconsejarías realmente esperar hasta los 6? Yo, si es que es leche materna, aconsejo esperarse los 6 meses porque la leche materna te aporta tantos beneficios Claro. aparte de los nutrientes que si es que puede ser totalmente leche materna hasta los 6, acá. Si es que es fórmula, desde los 5 comienzo a trabajarlos. Normalmente, en general, ya, a los 5 y medio me gusta empezar como jueguito para que a los 6 meses ya sepan comer, ¿no? Claro. Entonces, entre 5 meses y medio y 6 suelo ser. ¿Y estar sentado para ti es como un requisito? Tener silla es un requisito. Ya. Ya, siempre le digo a los papás, tengan silla y si pueden, sienten a sus bebés antes para que se vayan acostumbrando a estar sentados en una A la silla y posición. comer. Exacto. ¿No? Pero no se pueden sentar solos, o sea, no es necesario que se sienten solos. Mejor Podemos dicho. usar, de hecho, hay como estos arnesitos, ¿no? Para que los ayuden un poquito. Yo no soy tan fan, ¿No? de lo de Por eso. eso le pregunto. Y ahí yo no soy fan de los... Ajá. ¿Cómo se llaman los? Como las los arneses, pecheritas, las claro, arneses, ajá. esas. Porque sobre todo al comienzo quedan nervios y si se atoran o lo quieres sacar porque Ah, claro. suena Te vas a horrible, pero demorar. se atragantan, Ajá, claro.
Claro, te demoras 30 segundos sacándole, son 30 segundos importantísimos. Entonces Ya. yo prefiero que estén en una buena silla, sentados, sin el arnés. Ya. Y como tienen respaldar y tienen la silla acá, Igual en se verdad se mantienen. sostienen. Sí. Ya. Y si necesitan almohaditas o algo al costado, ¿no? Si Ya. es necesario. Ya. Prefiero eso que el arnés. a esa Pero eso edad. es un súper buen tip, ¿ah? O sea, yo por ejemplo no lo había pensado, pero sí tienes razón, o sea, por seguridad si es que lo tienes que sacar es Mejor importante, sin nada. ¿no? Sí, tener algo costadito que lo mantengan recto, pero no Y los pies deberían estar apoyados siempre. Sí, Ya. sí, buscar sillas que puedan tener desde que empiezan a comer una madera o un soporte para los pies, para que los Perfecto. pies no queden colgando Ya. al comienzo. Excelente. Cuéntame, Dani. Tú tienes 2 hijas. Especialista en ciencia. En maternidad. Pediatra, nutricionista. ¿Yo qué voy a aportar? Pero mi experiencia. Aquí estoy Obvio. para eso. Tener dos es No, bastante. sí. Cuéntame, tu primera experiencia. Bueno, fue de la mano de Thalía, en realidad. De hecho, la mía también el cine. O sea, yo no tuve como citas, pero yo me metí a tu taller. Las tardes, Ah, me acuerdo. claro, sí, claro, sí. claro. Yo también soy fan. Lo mío fue un poco Gracias. sin querer porque yo en esa época, durante mi primer embarazo y los primeros meses de Ania, mi primera hija, era pandemia y empecé a hacer muchos en vivos. En esa época, antes de estar de moda, los podcasts eran los Sí, en vivos, sí. ¿no? Entonces, así en vivos, entrevistando a especialistas sobre diferentes temas, ¿no? Ajá. Asesora de lactancia, parto respetado, pediatras, todo. Y en alimentación complementaria entrevisté a Claro. Thalía. Y ahí sin querer aprendí. Claro. Porque tal vez mi idea no era, voy a informarme demasiado antes de empezar a comer, pero gracias a ese en vivo dije, wow, ¿cuánto Es un puedo mundo, aprender realmente? obvio. Aparte, previamente a la sí. entrevista, Thalía y yo conversamos por un Zoom y me dio un montón de tips y aprendí. Y creo que gracias a eso mantuve la paz. De no, la típica, ¿no? Que mi mamá me decía, ay, no come nada, se te va a desnutrir, se te va a enfermar. No, mantuve la paz Claro. de que come lo que necesita. Claro. Que si se mancha está bien, que está bien que Eso, experimente, eso es porque importante. claro, la comida no es solo para nutrir, sino también para que alimente todos los sentidos, Claro, ¿no? ajá. Entonces, eso también te da un montón de paz, decir, sí, así tiene que ser. Y también dejar un poco atrás este mito de las papillas, porque todo el mundo me decía, ¿cuándo le vas a dar papillas? No, Yo el no otro le mito voy a es dar. las granadillas para preparar El estómago. Mi papá me tenía las granadillas preparadas. Ya, yo, no, papá, acuérdate, en Islandia los niños no les preparan el estómago con granadillas, están perfectamente bien. Plátano de isla también. Ah, es también, rico. Empezar sí, con plátano de sí. isla. Como que Sí. Sí, mira, qué loco. ningún Sí, sentido. empecé con fruta, empecé con plátano, pero plátano de seda. A mí me Así encanta, fui rebelde. me encanta empezar con plátano. A mí. O sea, Ah, siempre sí. mando plátano porque siento que es un alimento rico, fácil de dar, que siempre hay en la casa, suave, que no tienes que zancochar, Sí, ¿no? sí, es como, exacto. es perfecto. De pasar de la leche que es tan deliciosa a pasar Claro. al plátano es perfecto. ¿no? Claro, Claro. claro. ¿Y cómo te fue cuando empezaste? O sea, porque me imagino que estando tan como preparada, tenías expectativas también de cómo iba a ser. Sí, también había eso. Y yo quería hacer baby led weaning de todas maneras porque me parecía muy interesante y no lo logré. Sí usaba cuchara, pero también le dejaba la comida Para que desperdigada haga- por la mesa, Claro. por su bandeja, ¿no? Para que agarre, pero sí me asustaba pensando, ¿se puede atragantar? No se puede atragantar, la sacaba, la volvía a poner. Yo creo que es un proceso por el que pasamos todas las mamás, Claro. que no pasé con mi segunda hija. Con Gaia fue mucho más simple. Con Gaia la primera vez que le di a comer la tenía cargada, yo estaba comiendo una pera. Y Ana fue, ¿Quieres? y chupó con la cáscara, yo agarrando la caja. Y Ana hizo, así como que se atoraba y yo metí el dedo nomás. Saqué ya, no muerdas, pues le dije. O sea, una experiencia totalmente Claro, diferente. claro. Porque ya te relajas, ¿no? Sí, En claro. cambio, con Anya tenías la silla preparada, el piso, el celular para grabar el momento y mandarlo a toda la familia. Obvio. Todas las frutas cortaditas en... No, no sabes. Más o menos nos puedes dar una... Justo Dani hablaba del baby led weaning, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, o sea, en general, ¿no? La alimentación complementaria, hay como dos métodos oficiales, ¿no? Que es el baby led weaning, que es este método que ahorita les voy a explicar, y el método tradicional. El método tradicional es el método por el que todas hemos empezado a comer, ¿no? Que es el típico método que es dar con cucharita y que el bebé abre la boca y recibe la comida. Que es un método A1 y yo lo recomiendo sí o sí a todos mis pacientes. Hay veces que vienen, solo quiero baby led weaning. Yo no recomiendo solo un método, de ninguna manera, ni Sino uno ni como- otro. Creo ajá. que es importante que sean los dos, pero el método tradicional es por el que empezamos, es por el método que se va a dar de manera más sencilla y más natural, ¿no? Entonces, es este método, como les decía, en el que le van dando con cucharita. El adulto tiene el plato y le va dando, Ujú. que tiene un montón de beneficios que ¿Qué? ya Pero se- la comida está triturada. Lo que pasa es que, sí, eso es completamente aparte, ¿ya? Sí, es... de ahí vamos a hablar de las texturas y Ajá. van a ir progresando.
pero el método tradicional puede ser picadito. O sea, por ejemplo, Ya. si tiene 1 año y tú le vas a dar con la cuchara y está todo picadito, no tiene que ser papilla. Ya, O sea, no es papilla tradicional. No tiene que pasar por un procesador. Claro, y no tiene que ser el típico puré todo naranja que tiene O sea, 4 simplemente alimentos. que hay un plato, hay una cuchara y, Y que el nosotros adulto le damos. dé. Ese es el Exacto, método tradicional. claro. Y Ya. vas a ir evolucionando las texturas en ese plato Ujú. que tú tienes. Ujú. Y el otro método es el método Baby-led weaning, que es el método en donde el adulto le pone los alimentos al bebé en la bandeja y el adulto es el que se encarga de que sean alimentos sanos y seguros. Y el bebé se encarga de llevarse los alimentos a la boca. Entonces, ya depende del bebé qué alimento se lleva a la boca, cómo lo coge y todo, ¿no? Tiene muchísimos beneficios también. Los principales o los más conocidos es que se vio que estos bebés que empezaban con Baby-led weaning o BLW, cuando eran niños tenían más preferencia o preferían las frutas y las verduras, a diferencia de los que hicieron alimentación tradicional. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, como se acostumbran a llevarse las cosas a la boca. Entonces, tiene muchos beneficios, pero si nos centramos solamente en ese método, dejamos de lado un montón de preparaciones que se comen en el día a día, ¿no? Imagínense, el puré de papa. O Claro. sea, sí hay formas, pero es mucho más complicado. Claro. O, no sé, el guiso de lentejitas, ¿no? Ya, o el arrocito como graneado normal, Claro. no solo en pelotita. Entonces creo que ninguno de los dos Es por sí perfecto. solos son buenos, ¿no? Ajá. Creo que la La combinación o el mix, que no es Bliss es aparte. Sí, Ah, Bliss, sí, Bliss aparte, ¿no Sí. es como la combinación? Es un Ah. método que se creó, que no llegó a ser método, me parece, creo que es más como Tiene que ver más un como estudio. la... Sí, sí. Ah, ya. Que trataron de corregir el Baby-led weaning, hicieron algunas cosas para corregirlo, pero por ejemplo, dentro del Bliss es que sí o sí tiene que haber un alimento alto en hierro en cada comida. Eso era como para aumentar el hierro en la comida, Sí. una cosa así. Sí. Entonces, Ya. en verdad, acá en Perú, como la mayoría toma hierro, Sí, no. no necesitas tener desayuno, no sé, pues, ¿no? Sangrecita, almuerzo, hígado. ¿no? Ajá. Era un poco complicado. Ya. Entonces, no se habla mucho del Bliss. Pero el Baby-led weaning tiene todos estos beneficios. Pero lo bueno, o lo que tú hacías, Dani, ¿no? Es hacer los dos. O sea, que el adulto tenga un plato para darle de comer y que el bebé siempre tenga los alimentos para tocar. Claro. Las primeras semanas yo no recomiendo Baby-led weaning, que es que agarren y se lleven trocitos a la boca, porque recién están aprendiendo a deglutir. Entonces, mejor que aprendan a deglutir diferentes texturas antes de llevarse un trozo de zanahoria a la boca, ¿no? Entonces, lo que se hace, o lo que recomiendo ahora, todo ha ido cambiando con los años. pues, ¿no? Claro. Porque creo que con Ania sí te decía, ponle un poco los trocitos desde el primer día. Pero ahora lo que yo recomiendo es poner las cosas en aplastadito, Y trituradito, que ahí juegue, jueguen. como plastelina. Pero, por ejemplo, claro, Talía me decía eso. Ponle la zanahoria esa que o sea, la tocas y ya Claro. se destruye para que juegue. Y claro, yo lo hacía. Y antes que lo agarre, yo ¡pra! Lo destruía. Obvio. ¿No? Porque mi instinto de Claro. madre era como, no le puedo dar orden Claro. sólido. Entonces, claro, le daba un pedacito de plátano delgadito, así un palito de plátano. Lo va a agarrar, ¡pra! Chancado. Ya, agárralo. Entonces, claro, es un poco el instinto de madre también. Y Obvio. dejarte Da llevar por miedo. ti, por tu guts, ¿no? Sí, claro. Ya, eso es un poco lo que también hago. Y creo que también me ayudó ser mamá, ¿no? O sea, Lara ya tiene 3 años, eso ya sí hace un buen tiempo. Pero ponerte en la posición Te de das la cuenta que te mamá. da miedo. A mí también me pasó lo mismo. O sea, yo sentí que fui Sí, otra sí. nutricionista después de Sí. ser mamá. O sea, ya vivir las cosas desde como tú siendo la mamá, te das cuenta, ¿no? Que sí, pues ponerle al bebé de 1 semana comiendo un trocito. Sí, No, claro. comencemos Entonces- con calma, no hay apuro. Pero yo tengo algo que decir. Eso, por si acaso, no estoy juzgando a ninguna mamá, es simplemente como que para aprender o para tomarlo como ejemplo. La otra vez estaba en el club y en el área de comida de bebés, ¿no? Había una niña, una bebé de 12 meses, 13 meses, yo calculo más o menos, que estaba como sentada medio echada en el coche. Ella era bien grande. Y su mamá tenía un tazón con separaciones de 4 o de 3, enorme, con diferentes tipos de papillas y con una cuchara. Y le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Y yo, te juro, que sufría. Al principio la miraba y después empecé a decir, Claro. la está sobrealimentando. Y tú Le- veías a la chiquita como ya no quería, Ay, así. pobrecita. Y la mamá seguía dando y como que insistía. Y ya tenía 12 meses, ya tiene dientes y eran 4 purés. Como repito, no quiero juzgar ni nada, pero creo que te pueden aprender de todas las experiencias. ¿Tú qué le dirías? O sea, sobre las texturas y sobre la forma de alimentación. Creo que eso me pone nerviosa escuchar cuando pasan esas cosas, porque creo que algo que no hemos mencionado acá, que justo es esto, es la alimentación perceptiva, ¿no? Más allá de si es que es Baby-led weaning o
o tradicional, que como para terminar con ese tema un poco, la recomendación es que se hagan los dos. Claro, una Y que mezcla. empieces con los trocitos cuando la mamá se siente un poco más cómoda y cuando veas que la bebé ya está pasando la comida bien, empieces a ponerle trocitos siguiendo todas las recomendaciones que se da para este método, ¿no? Eso es en métodos. Pero lo más importante es hablar de la alimentación perceptiva, que engloba un poco todo. Y lo que busca, bueno, lo recomendó la OMS, la alimentación perceptiva, que es parte de la crianza crianza respetuosa. respetuosa, eso. Tiene que ver con eso. Ujú. Y es que el adulto tiene que generar la confianza en el bebé para que el bebé pueda hacer señas o signos o mostrar que ya no quiere, por ejemplo, comer más y que el bebé entienda. O sea, que el bebé tenga la confianza de saber que cuando ya no quiere comer, No el le van a adulto lo va a atragantar, entender, claro, ¿no? No le van a Entonces, meter la comida por las orejas. ese es uno de los principios de la alimentación perceptiva. Otro es que sea una alimentación consciente, que ahí no había, en lo que tú cuentas, mucha alimentación consciente, ¿no? Claro, es puré con 5 verduras y la niña que no sabe lo que ni está siquiera- comiendo. Sí, claro, no había ninguna experiencia. Que haya evolución de texturas, que los bebés puedan tocar, jugar, que sea una experiencia completa, con todos los sentidos, como decías tú, ¿no? Entonces creo que ahí no había eso, no había texturas, No había nada. no estaba ni siquiera sentada bien como para comer. Y creo que lo más importante, lo que más me genera como nervios es, muchas veces los papás se preocupan porque no se acaba la comida, ¿no? Entonces, como no se acaba la comida, están 1 hora sentados los niños. Y cada vez lo escucho más y cada vez veo más casos de chiquititos que están 1 hora sentados frente a la comida, de 8 meses, 9 meses. Ay, ¿no? no me muero. La capacidad de concentración de un bebé es de Claro. No. 15 minutos, Estoy a decir 20. 10, 20. Yo me claro. tenía que sentar hasta ver el dibujito en mi plato, me obligaban. Y después la fruta. Después de la lenteja de arroz, me daban fruta. Porque tenía que haber postre. Claro, Claro, claro. claro. Entonces, tenerlo un buen tiempo. Cuando ustedes ven que sus hijos ya no quieren comer más, sepáralo. Acabó. No importa. Esto de no se acaba la comida, entonces tengo que quedarme más tiempo, no tiene sentido. Porque según quién, esa cantidad. Claro. ¿No? Ah, Según tu ojo. Eso es algo que te iba a preguntar, ¿no? Algo que a mí me preguntan un montón es La cantidad. porciones. La cantidad. De hecho, yo tengo una hoja que yo uso de manera general. O sea, muchas mamás finalmente prefieren ir al nutricionista y me parece súper válido porque yo creo que cada uno tiene su parte en la crianza infantil. Pero bueno, yo les doy como una guía, Bueno, que de hecho lo he hecho con las cosas que tú me has enseñado a mí, ay, sinceramente. qué linda. Pero ahí yo no pongo porciones. O sea, yo no te digo, tipo, tiene que comer 6 cucharaditas. Porque siento que si yo escribo eso, si el pobre bebé Olvídate. no se come las 6 cucharaditas, o sea, pobrecito, ¿ya? Entonces, y siempre la pregunta es, cuando yo acabo de explicar mi esto es, ¿cuánto tiene que comer? Y ahí yo les digo, mira, si quiere comer una, come una. Si quiere comer 10, que se coma las 10. Si no quiere comer, no pasa nada, ¿no? Tal cual. Porque no hay como una cantidad exacta, ¿no? No hay y es importante. Y aparte yo creo, no sé, me acuerdo que me explicaste y lo he comprobado que la alimentación es bien intuitiva. O sea, ellos se dan cuenta cuando están saciados. Sí. Y a mí me ha pasado con mis hijas que me he dado cuenta que, por ejemplo, un domingo salimos a la calle, estamos con amigos, no sé qué, y no es que se alimentan muy balanceados, o sea, comen pollo y papas fritas. Igual. Al día siguiente están prefiriendo el brócoli, la fruta. Sí, Como que siento que o no comieron pura papa frita y no comieron el pollo o el pescado. Al día siguiente en el desayuno, huevo. Claro, Me piden. piden huevo, o sea, como que su tiernas. cuerpo les pide la proteína, ¿no? Entonces, me dejo llevar bastante por su intuición, Sí. por lo que piden, por lo que quieren. Claro. Y así funciona, ¿no? Y yo me imagino que también va un poco, porque si tú desde chiquito lo empiezas a embutir la comida, como que no le estás enseñando a darse cuenta cuando está lleno, Sí. cuando no está lleno. O sea, hay que también hacerles que entiendan ellos cómo a seguir lo que les dice su cuerpo, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que esto se empieza desde el principio, ¿no? Ellos tienen la capacidad de autorregularse, ¿no? De cuando ya no quieren más, no van a tomar leche, no van a comer más, ¿no? Entonces tenemos que mantener eso todo el tiempo que se pueda. Y para serles sincera, yo no soy partidaria de mandar porciones así nomás, ni siquiera a niños de 4 años, ¿no? Salvo casos muy específicos que realmente tengo que mandar porciones, porque de nada sirve, porque si yo te digo, dale a Ania media taza de arroz, media taza de verduras y no sé, un filete de pollo, y no te lo come, ¿qué pasa? Uno, la mamá se va a quedar Generas ansiedad. 1 hora obvio. sentada frente a la comida Ujú. para que la niña coma. Claro. 2, la mamá va a estar súper ansiosa. Sí. La niña va a odiar comer. ¿Y qué es lo que va a pasar? El siguiente día no se va a querer sentar a comer porque es una experiencia fea. Entonces, al final, dar porciones así porque sí no tiene ningún sentido. Lo que sí tenemos que hablar es de proporciones, de cómo armar un plato balanceado, ¿no? Claro. Eso es en lo que más nos enfocamos. ¿Qué tiene que tener el plato? ¿Cómo lo vamos a armar? ¿No? Creo que eso es lo más importante, más que cantidad. Claro, y Claro. también entender que en cantidad, obviamente, no van a comer un plato de adulto, ¿no? O sea, no puedes pretender Claro. que te coman. Eso, yo veo niños comiendo platos de Yo también, adultos. yo Y digo, pero el niño se lo come. Entonces,
Digo, Exacto. bueno, lo querrá, pero mis hijas, o sea, comen la 10ª parte de lo que ese niño come y están del mismo tamaño, así que Está bien. está bien, todo bien. Pero O sea, cada bebé o cada persona come distinto. Claro. Hay adultos que comen un montón y adultos que no comen tanto. Claro. ¿no? O sea, una anécdota de mi mamá es que ella siempre vivía preocupada porque mi abuela le decía, Daniela se va a morir de una enfermedad muy flaca, que porque yo era muy, eras muy flaca. flaquita de niña, Claro. muy, y sentían que yo estaba desnutrida, que no me pasaba, que dale estas cosas que te dan, No, estos tónicos, remedios, esos tónicos tónicos atroces. para que crezcan. Cada vez que yo iba a la casa de mi abuela me hacían un menestrón que parecía ya un bloque sólido, pero mi mamá cada vez que me iba al pediatra me decía, sí, no subió mucho de peso, pero ha Claro, crecido te salta. 2 centímetros. Entonces, yo era como una plastelina, ¿no? Crecía así. No, y aparte me imagino, igual tu desarrollo estaba bien, o sea, tú estás corriendo por Claro. todos lados, o sea, se te veía bien. Sí, entonces ahí quitaba un poco este mito de que tiene que subir de peso tantos kilos cuando en realidad también hay que ver la altura, ¿no? Claro, O eso claro. nos dirás más tú. Y la contextura también, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, papás que vienen preocupados porque no crece su bebé, porque no está comiendo, y son los dos chiquititos. O sea, Ah, claro. ¿qué te puedo Son decir? padres bajitos. Sí, claro. también pregunto siempre en la cita, ¿no? ¿Cuánto mides tú? Porque Sí, claro, o sea, no puedes pretender tener a un Michael Jordan cuando tú eres chiquito, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo siempre... que por eso lo más importante ahí es ver qué está comiendo, porque si está comiendo súper bien y no sube mucho de peso, o de repente es al revés, un chiquitín que es un poquito más como según las curvas, está por encima, ¿no? Está como, se podría decir sobrepeso, pero en verdad come súper bien. Entonces, no hay nada que preocuparnos. Si está claro. comiendo súper bien y está por encima y sigue su curva por encima, probablemente después se va a estirar y Claro. ahí va a regularse, ¿no? Claro. mucho importa eso. Y las texturas, que ese es otro gran tema, ¿no? Porque yo tengo mamás que, como esta señora que tú contabas, pánico a las texturas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a veces cuando yo les decía ya pollo, carne, ¿y cómo le va a dar el pollo y cómo le va a dar la carne? O sea, ¿cómo le va a pasar? Hasta las famosas pepas de la granadilla, que esas también causan Pánico. terror, Sí, ¿no? claro. Y después salen enteras en el Sí, pañal. Ahí literal. ves la granadilla. Literal. ¿Cómo aconsejas tú hacer esta progresión de texturas? Primero creo que algo importante es que la mamá tiene que estar tranquila, ¿no? Ujú. O sea, no importa si es que la mamá es súper nerviosa y prefiere empezar con licuado, mira, que empiecen con licuado por separado, no como un licuado todo junto, sino separado, licuado si quieren, pero lo importante es ir progresando, ¿no? Que no se queden en la misma textura. Yo prefiero empezar con todo aplastadito, la verdad. Con tenedorcito, tenedor. digamos. El tenedor Ajá. es como la herramienta Principal. sí, Aplastar, claro. Ajá. todo aplastado o cortado. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, como el pollo, ¿no? ¿Cómo se empieza? Se sancocha el pollo y de ahí con cuchillo y tenedor se pica chiquitito. Y de ahí lo pueden humedecer un poquito para que se pueda deshacer. Ya. Esa es la clave, ¿no? La Que clave se para... deshaga. Tanto, Y carne, por ejemplo. Ay, carne es un tema. Eso, sí. por eso te lo pregunto. Es un tema complicado. Porque la carne molida es cero, o sea, yo tengo más que me preguntan carne molida y yo digo, no, Yo o sea, no tampoco estoy va porque es pura recomendando. grasa, pura... La hueso. light. Pucha, a mí no me convence. Siento que le Ah, no. meten hueso, todo ahí. Ah, sí. Te lo pregunto porque es algo que es difícil de... Es un temón, porque no solamente por el tema de si es que tiene grasa o no tiene grasa o qué parte de la carne, sino porque cuando uno, no sé si han escuchado ese tema que hay en Argentina de las carnes, Claro, carnes molidas sí, y claro. la E. coli. Por Eso me también- tiene traumada, lo de la carne Sí, molida. claro. Por eso es todo un tema. Y bueno, estamos en Perú, no estamos en Argentina, entonces Ujú. ya por ahí no tenemos, allá es un tema, Sí, obvio. realmente Ahí hasta serio, los ¿no? 5 años, no cero. pueden, Ajá. claro, acá no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a pensar que tenemos un pedazo de lomo ya, no sé. Si tú fríes el lomo por aquí y por aquí, Hay una parte adentro. no, y ya, pero se mueren todas las bacterias o todos los microorganismos que están en la encima. superficie porque Ajá. tienen contacto directo con el calor. Ajá. Entonces, hay menos riesgo que al medio tenga microorganismos porque no ha tenido tanto Claro, contacto con la superficie, con el ambiente. En cambio, si tú tienes este lomo y lo mueles crudo, Hay más. esos microorganismos que estaban arriba y abajo se muelen con toda la carne y se mezclan por toda la carne. Entonces, por ejemplo, si es que haces hamburguesitas con esa carne molida y Ya. se queda un poquito crudo al medio, ese medio sí va a tener más microorganismos porque esos eran los microorganismos Claro. que estaban afuera, que si hubiera sido una carne, que se hubieran frito. Claro. ¿no? Entonces, Mira, eso que lo Es un escuche mi temón. esposo. No Lo sé, escuche mi esposo. ¿tú entendiste, por ejemplo? No. Sí, ¿Sí? yo sí lo entendí, pero por lo que entiendo aquí en Lima no pasaba eso, entonces yo sí les he dado carne molida a mis Es hijas. que sí, Mira. sí. Lo que pasa es que en Argentina hay un tema con la E. coli. Porque hay un montón ahí. Ajá, un acá montón. no. Pero esos microorganismos que están arriba y abajo se mezclan. Entonces, cuando fríes la hamburguesa, se quedan al medio. Entonces, Ya. esos microorganismos pueden ser que no se hayan muerto, que están al medio, ¿no? Entonces, más allá de lo que pasa en Argentina, es que estas bacterias pueden estar al medio y si Claro. no se cocina bien, Claro. puede ser peligroso. Yo, por ejemplo, por eso
Jamás. Yo no le he dado hamburguesa a Lorenzo. Exacto. Pucha. Ay, yo hasta sí ahora les no le he dado. hago. Ya, Yo no, entonces, porque, o sea, esa lógica yo la tenía. Entonces yo lo que hago es la Exacto. molida, pero la cuezo así molida. O sea, Exacto. nada hamburguesas, nada de albóndigas, sino Ah, ya, así. ya, ya. Eso es claro. lo que me falta. Es lo que Sí. Como quería- relleno de papa rellena. Claro. Eso O es lo que como quería terminar de arroz decir tapado. para Ya. no aterrar tampoco a los que vean el video, Ajá. ¿no? Sino, en hamburguesa se queda al medio, pero si tú tienes la carne molida y las sancochas, se cocina por todas partes, Todas, ¿no? ajá. O la fríes. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta si es que usan carne molida es ver que venga de una buena... Obvio, una que buena sepas procedencia. claro, que sepas de dónde viene, digamos. Y lo segundo es que la coman desintegrada, porque Claro. el sistema inmune, tú, Rox, sabes más Sí. que nosotros, el sistema inmune termina de desarrollarse más que a O los sea, 4, sí, ¿no? 4, 5 Cinco. años. Para mí 5 años ya es como más Entonces- seguro. Que es también cuando decimos, por ejemplo, el tema de los pescados crudos. Claro, el todo ceviche, todo claro. eso hasta los 5 Huevo años. con la yema cruda, no Sí, pueden sí, hacer no, 5. no. ¿No? No. Estás aprendiendo, Dani. O sea, yo les hago huevo pasado, que está un poquito crudito. Mejor, o sea, es mejor evitarlo porque te arriesgas. Es riesgo, Sí, pues, claro. es riesgo, claro, no es que le va a pasar. Igual con la carne. Entonces, en todo caso, como para terminar este tema, es mejor si la carne molida es deshecha Claro. a que le des una hamburguesita que puede quedar al medio Claro, crudo. te la juegas. Te la Finalmente juegas, puede pasar que exacto. no pase nada porque no había nada y todo bien, pero te la juegas, ¿no? Claro, es como las embarazadas que comen carne cruda, que Exacto, se comen igualito. un Sí. sushi y Sí. puede tener... Puede claro, ser como- claro, o sea, igualito con es las veces. de azar, ¿no? Pero por ejemplo, ya, hígado de pollo súper fácil. Súper Eso sí, fácil. los sancochos y los Sí. chocas al toque. Me parece lo más fácil. Sangrecita, ahora Al creo que hay toque. opciones bravasas que incluso te vienen sin condimentar, sin nada, y al Al toque, toque. también. Pescado, de ahí vamos a hablar un poco de alérgenos, pero pescado también es fácil de chancar, Facilito, ¿no? facilito. Menestra, también. huevo, todo eso. Menestras sí pido que sean licuadas, no las lentejas ni las arvejitas, pero siempre le digo a las mamás, los frijoles y los garbanzos, licúelos, y los puré. Ya. Y me miran así como puré, pero también es importante que aprendan a comer purés, ¿no? Claro, O sea, que no te tiene quedes solamente nada de con la malo que textura. aprendan a comer purés. Mis hijas no comen purés. Porque no les gusta. probablemente en esa época no hicimos tantos purés. No, yo me acuerdo que no me mandabas purés Sí, para porque Pero qué loco, vamos ¿no? cambiando nosotros nada. también, Sí. ¿no? Y Igual ahorita odia, experiencia. o sea, no, le hago puré de espinaca, le hago puré de papa, no quiere. Pero eso me parece loquísimo porque es como que, como lo que hiciste en ese tiempo, como va a Repercute. después repercutir en el Claro. resto de su vida, ¿no? Y Pero es eso bien para mí era importante. muy importante darle texturas desde el principio y que aprenda a comer las verduras por separado. Esta es la Ujú. zanahoria y sabe así. Este Tal es el cual. brócoli y sabe así. Porque yo no viví esa experiencia Ujú. tanto. Entonces, a mí me costaba mucho comer verduras. Entonces, ahora Ania sabe cómo sabe esta verdura, cómo sabe la otra, cómo Claro. se ve. Mis papás tienen una huerta. Ay, Entonces ha bravazo. cosechado zanahorias, Qué lindo. brócoli, claro. Entonces ha tenido esa experiencia. Entonces es bacán que para ella no el brócoli y las zanahorias sean cosas que vean en un cuento y después están licuadas en su plato. Claro, No, no. son las ve en su plato, sabe cómo son, ¿no? Claro. No, lindo. Y el tema de alergenos, que ese también es algo que ha cambiado muchísimo en el tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a darle de comer a Lorenzo, hubo como ahí una pequeña discusión de los alergenos con el resto de la familia, porque claro, nosotros nos hemos probado, pero creo El que año. después del año, ¿no? Y de hecho mi hijo, tú sabes que es alérgico, Lorenzo hizo alergia a maní y No te almendras. creo. Sí. Entonces, más tema todavía, ¿no? Y la recomendación, como, bueno, sabemos ya acá todas, es desde el principio, ¿no? Desde el comienzo. Pero tú le diste, ¿cómo supiste que era alérgico? Mira, en verdad es bien loco y no sé si podría tener algo que ver, pero en mi casa no comemos maní. O sea, no comemos maní, no somos de comer muchos frutos secos en realidad. Entonces yo sí le he dado a Lorenzo de chiquito, porque claro, dentro de todas las cosas que le podías dar estaba la famosa mantequilla de maní. Le di una vez y vomitó. Pero yo no le hice mucho caso a ese vómito porque en realidad no era de parte de Claro. mis comidas usuales en la casa, entonces nunca más se la di. En su cumpleaños de 3 años justamente, le mandé a hacer una torta tipo estas saludables para llevar al nido, porque, o sea, tratar de fomentar la alimentación saludable, etcétera, etcétera. La llevo, para esto carísima la torta. Llego, Ay, pobre. la prueba y empezó a vomitar ahí. O sea, a vomitar. Y dije, qué raro. Pucha, le habrá caído algo mal antes, no sé. En el trayecto del nido a mi casa, se enronchó. Te dije, ya. O sea, ya fue. Tiene que haber algo en esa torta que ha generado esto, ¿no? Y ya después, como 3 semanas después, le hice la prueba, porque para esto la torta tenía varios ingredientes que podían causar alergia, porque tenía varios frutos secos en realidad. Y ya después le he hecho la prueba, y ahí me ha salido, ¿no? Almendras y maní. Ah, mira, mira, pues, ya ya, estamos. claro, ya. Sí, es un tema. Y en el Sí. cole, porque van juntos, o sea, nadie puede Nadie. llevar eso al Sí, colegio. sí. Sí, es un tema. Sí, es un tema porque es peligroso finalmente, ¿no?
Pero, Totalmente. ¿cómo? O sea, yo también tengo varias mamás traumadas con el tema de las Sí, alergias, ¿no? sí. La recomendación oficial, como ya se sabe, es desde los 6 meses. Si empiezan antes, desde antes. O sea, en la primera etapa de la alimentación complementaria es súper importante introducirlos. Hay demasiada evidencia contundente que muestra que hay menos riesgo a que tengan alergias si prueban a temprana edad a que si esperan al año o al año y medio. Algo que podría haber afectado a Lorenzo, Es lo no que yo sé, pienso, que de es repente no lo ha comido. porque o sea, la recomendación es que se empiece a una temprana edad y que se dé frecuentemente. Claro, yo Para generar tolerancia en el cuerpo. Claro, Entonces, yo totalmente, o sea, es algo que tengo ahí, ¿no? De repente es porque yo no, en realidad, y o sea, almendras mil cosas, jamás se los ¿no? di, o sea, Claro, nunca los comí. claro. Claro. Pueden ser 1000 cosas, pero sí se ha visto una o sea, evidencia que, o sea, que demuestra que si es que no le das por un montón de tiempo y le vuelves a dar, puede ser. Entonces, claro, no es eso de ahí, comes un día, pruebas y de ahí Ya estamos, no claro. hay alergia, Ajá. estoy. No, Ya. hay que dar para generar tolerancia, para que el cuerpo se acostumbre y lo vaya aceptando, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, eso es, la recomendación es empezar al comienzo y dar seguido. Y yo prefiero dar escalonadamente, de menos a más, Ya. porque de esa forma voy viendo, ¿no? ¿Cómo vamos? Sí. Ujú. Y lo otro que hago yo con mis pacientes es que el primer mes no mando alimentos potencialmente alergénicos. Sí se puede, y siempre les digo, se puede desde ahorita, pero yo prefiero el primer mes mandar alimentos como más por ese miedo con el que vienen las Claro, mamás, Claro. que ya da un montón de miedo empezar por todo lo que Claro, implica para que añadirle una cosa más. Ajá. Entonces, en la consulta del mes 7 introducimos sí o sí los alérgenos, ¿no? Y Ya. ya uno así como de Y poquitos. pescados, por ejemplo, ¿tú qué pescado le das a tus hijas o qué pescado le das? Ahora les doy perico, les doy... empecé con trucha, me acuerdo. ¿Tú me recomendaste la trucha? O sea, no especialmente, puede ser. No me acuerdo, pero la amaron, les encantó. Lorenzo solo come trucha, pero por un tema de simplicidad, que la encuentro congelada. Pero ahora venden doncella, pues yo estoy pésima con los nombres de los pescados, los me acuerdo, pero sí ahora me come de todo. El pescado les encanta. ¿Tú cuál recomiendas? Yo recomiendo los pescados oscuros, Ya. ¿ya? ¿Qué es? Que, a ver, están los pescados blancos, los pescados rosados, que son la trucha y el salmón, y los pescados oscuros, que son estos chiquitos como la anchoveta, que son más difíciles, sardinas, más difíciles de comer para bebés, o sea que no son una opción. Están estos pescados más intermedios en tamaños, que son el jurel o el bonito, y están también los pescados muy grandes, como el atún o el pez espada, que esos no se puede Esos por no. la Por el cantidad de mercurio. mercurio. Ajá. Pueden comer todos, menos esos dos oficialmente que hemos dicho, y de ahí pueden comer todos. Yo lo que trato de hacer desde los 6 o 7 meses que introduzco el pescado es que se les dé bonito o algún pescado Sí, oscuro. yo me acuerdo que tú me recomendaste bonito. Sí, bonito, Siempre. entonces le he dado, Sí, 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 sí. Siempre sí. recomiendo, yo soy abanderada de estos pescados, porque los pescados oscuros, a diferencia de los blancos o los rosados, tienen hierro y tienen omega 3. 3, claro. Entonces, no es que solamente tengan que comer bonito todas las semanas, pueden cambiar, ¿no? Pueden dar distintos, dar pescados rosados, pescados blancos, pero me parece súper importante inculcar el hábito del pescado oscuro, porque es un sabor Claro, fuerte. si no te acostumbras es un a sabor eso, fuerte, es muchas veces cuando ya se los dan a los 3 o 4 años, ya no quieren. no quieren, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, si dan desde chiquitines se acostumbran, ¿no? De hecho, yo creo que con Lorenzo los primeros meses sí le di bonito, pero de Yo ahí a Lara me le fui sigo relajando. dando. Yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo de mis compras de bonito, me acuerdo perfecto. Y también lo loco que a Ania le encanta, por ejemplo, de la trucha, le encanta la parte oscura. Qué bueno. Le encanta, me pide el oscurito. Buenazo, buenazo. oscurito, Sí, sí. yo a Lara, por suerte, la acostumbré. Yo no como pescado oscuro, a mí me cuesta mucho. Yo he sido muy, muy selectiva en niñita. Muy No te creo, Sí, qué loco. sí, sí. Ya no, o sea, ya como de todo, pero pescado oscuro me cuesta. Y ella desde los 6, 7 meses empecé a darle bonito. Voy variando, ¿no? Pero Claro. también incluía bonito. Y se lo come fascinada como si fuera un nugget. Así agarra, se lo come así. Leches vegetales. ¿Qué opinas? Nunca, jamás como un sustituto de la leche materna o de la leche, bueno, después del año que se puede dar leche de vaca, jamás un sustituto, pero como un ingrediente, tampoco tenemos que satanizarlas al 100%, como un ingrediente, ¿no? Por ejemplo, si es que es un bebé que ya ha comido mantequilla de almendras y ya sabes que no hay alergia, y hacen una preparación y tiene un chorro de leche de almendras, ningún problema, pero hay que ver bien cuál es, ¿no? Que La no tenga caja azúcar. y que no tenga Ya, azúcar que no ni tenga como edulcorante. otros, claro. Pero Ay, como el azúcar. ingrediente, el azúcar, como ingrediente normal. Ya. Y una que a mí me han estado preguntando un montón sobre el yogurt Griego. griego. ¿Qué cosa yo griego? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que hay que individualizar mucho cada caso. O sea, es difícil generalizar con algo así. El Ya. yogur griego acá en Perú son los mejores que hay. No. Son como... o sea, Yo también la doy a Lorenzo. Sí, yo también. Pero yo lo doy a Gaia, que es chiquita. Yo también. Lara también, full. Pero les voy a explicar. Ya. Lo que pasa es que el griego es una consistencia. ¿ya? Ujú. Entonces,
al ser más espesos los griegos, son más concentrados en nutrientes. Entonces, siempre el tema con el yogurt es que si comen mucho yogurt pueden recibir mucha proteína, ¿no? Ujú. Entonces, el tema es ver la cantidad de yogurt que le damos. Si es que hacen un bowl avena y le ponen un par de cucharadas de yogurt griego, buenazo, porque no podemos darle un vaso de, no sé, pues un Claro, vaso una de yogur insurgente. griego, Ya, porque claro. es muy concentrado, Ajá. tiene demasiada proteína. Entonces, los puede estreñir, puede haber sobrepeso, etc. Entonces, eso, más allá de si es que es griego o... Porque lo que pasa es que los más saludables, todos son griegos, o la Sí, gran mayoría son griegos, sí, ¿no? sí. No todos, pero la gran mayoría mayoría, sí. son, Ujú. son sin azúcar, sin edulcorantes, Ujú. ¿no? Con todos los checks que necesitamos. Entonces, no es satanizarlos, simplemente es que cuando se sirvan en Controlar cantidades las chicas. porciones. Sí, Que más o griegos menos que hay que sea porque... la idea de que lo importante es que no te pases en la porción, Sí. ¿no? O sea, Exacto. Y ver que sea un yogur que sea sin azúcar, sin edulcorantes, ¿no? Ujú, Eso es lo más ujú. Claro, importante. sí, sí, Sobre sí. todo en esta etapa que estamos hablando. claro, que es que lo es más los importante. primeros... Cero azúcar, ¿no? Como Ujú. tú decías, el azúcar. ¿No les pasa que es como su mayor pelea con sus padres? El azúcar, sí. Sí. Desde que Lorenzo empezó a comer ya le querían invitar el chocolate. Mi papá también. Mi papá perdón papá, te voy a usar de ejemplo, se acaba de hacer un análisis y él ha salido bien alto en azúcar y lo que hizo fue comerse un sorrento. O sea, y le invitó al sorrento a mi hija, casi me da un infarto, me pegó contra la pared. Y lo que le dije, Ania, por favor, no te comas eso. Lo envolvió y me dijo, ya toma, mamá. O sea, como que ella ya está súper mentalizada, claro, ¿no? Claro. Le digo, prefiero que si le vas a dar algo de azúcar, cómprale un brownie, una torta de Claro. chocolate, algo por lo menos hecho en pastelería que no tiene todos los aditivos terribles Exacto, que tiene algo tan claro. procesado como un sorrento. Claro. perdón. Y porque Ania Sí, ya marcas. tiene, o sea, 4 ya casi, Sí, 4 años. claro. Pero justo, o sea, mi siguiente pregunta era todo lo que no debes dar en la alimentación complementaria. Porque ya estamos hablando que hay que introducir lo más que Perdón, puedas, me estoy saltando tus preguntas. No sé, está bien. Me estás ayudando a recordarlas más bien. Todo lo que no puedes comer, perdón, o sea, quería comer de todo, Claro, claro. como darle variedad, que pruebe distintas cosas, etcétera, etcétera. Hemos hablado que los alergenos está bien que los introduzcamos desde el comienzo, pero ¿qué debemos evitar? Habíamos hablado que había que evitar atún y pez espada. Ya. Ya. ¿Qué otra cosa tú recomiendas no dar? Yo siempre digo a los papás que hay como que 7 subgrupos de cosas que no pueden comer cuando empiezan la alimentación complementaria. Sal y sillao y todo lo que tenga sodio Ujú, añadido, ujú. ¿no? Cantidades grandes. No pueden comer nada. Bicarbonato de sodio. Porque Sí, hay algunas porque es recetas mínimo, en es estos mínimo, libros. no pasa Ya, nada, ya. no pasa Esa es nada, una claro. pregunta importante. Porque te Claro. compran los libros, que los muffins, que no sé cuánto. A mí Sí. me han preguntado 800 veces por Sí, WhatsApp. sí ¿Le puedo dar pueden. bicarbonato de sodio? Porque aparte es mínimo la cantidad, o sea, no va a ser que el postre Claro. sea salado. Entonces, Ya. ya, entonces, aparte, sí, no, o sea, para toda la masa usas Sí, una pizca, claro, entonces ajá. lo que le llega Ya. al bebés. Entonces, ya, nada con sodio, de sal, sillao, nada así. Nada con azúcar, ni edulcorantes, ni miel, ni ningún tipo de endulzantes. Ujú. No ¿En pueden, stevia? en bebés menores de 2 años, no. Y esto que te dicen, las últimas como investigaciones, que hasta los 3, nada de edulcorantes. Ni stevia. Sí, dice. Uy, ya A ver, fueron si mis tú, hijos. si tú compras las hojitas y las remojas y haces eso, normal. Pero ya el stevia que viene en sobrecito blanca, Ya. ¿no? O sea, en verdad, eso te dicen las... a Claro, ver, no, está bien. Obviamente, La realidad a veces es otra, diferente, ¿no? Total. Lo Pero- sabemos todas. Ajá. Pero es lo que te dice y es bueno saberlo sí, igual, claro. ¿no? Ya, entonces, vamos a esas dos, azúcares o endulzantes y sal. Tampoco pueden comer embutidos, Ya. ningún tipo de En embutidos, verdad creo que es nadie lógico. debería comer embutidos. Exacto, y cuando me dicen cuándo, nunca. O sea, Claro. va a comer eventualmente, pero nunca es que, ay, ya te toca comer Claro, la salchicha, ¿no? claro. Jamás. No puede comer carnes crudas, que ya lo conversamos. No puede tomar tampoco jugos, o sea, ni refrescos, ni infusiones, solamente agua y leche. ¿Por qué? Porque si es que comenzamos a dar juguito de granadilla o juguito de tal otra cosa, hacemos que pierdan el interés por el agua. Ujú. Y el último punto son los alimentos con riesgo de atragantamiento, que son los alimentos que son muy duros, que si ustedes adultos se los ponen acá, no lo pueden deshacer, ¿no? Ya, que las Zanahoria. pepas de la granadilla ahí. No, Eso sí se puede. es que están envueltas en el gel, Y entonces pasan nomás, pasan, resbalan. ya, ¿no? ya. Pero ponte zanahoria cruda, Ujú. canchita, manzana cruda no pueden, tiene ¿Canchita que ser hasta qué cocida. edad tú recomiendas que no la coman? Porque en todos los cumpleaños hay canchita. Sí. sí. Yo iba a Mis decir lo hijas mismo. aman la canchita. Y Lorenzo también ya Lara empezó también, a comer. sí, porque Lara en todos también. hay, ¿no? Yo creo que teóricamente a los 3 años, Ya, pero en eso es verdad cierto. cada papá conocen a sus hijos y si es una situación donde está el adulto con el bebé o el niño, ¿no? Niño, no bebé, niño, Ujú. ¿no? Desde los 2 años y ya mastica bien y todo, creo que
Pero se bajo puede hacer supervisión. bajo ¿no? supervisión, pero realmente desde los 3, o sea, Ya. igual que el maní y todo esto. Y de ahí, por ejemplo, los aguaimantos, arándanos. Sí se puede, pero uvas. partiditos. Ajá. Desde los 9 meses yo recomiendo que se coma el aguaimanto, la uva, el arándano partidito. Ya. Antes, aplastadito, Ya. ¿no? Porque no pueden Ya. hacer pinza fina. Entonces no Ya, pueden perfecto. cogerlo. Y después hay otro que yo he leído que es, por ejemplo, espinaca, esas cosas. Porque hay algunas guías donde te dicen que espinaca, Sí. selga, creo que es. Acá en Perú sí se puede. Ya. Ya, acá en Perú no es un tema. En Ya. Europa y en Estados Unidos es un tema porque los climas son más extremos. Entonces las espinacas o estas hortalizas como la selga crecen en invernaderos. Entonces al no estar en contacto con el sol, estas hortalizas generan más nitratos. Ya. Y eso es lo que los bebés Ya. no pueden digerir. Pero acá. acá pueden comer. Ya, excelente. Igual no le di. En esa época también daba más miedo, ¿no? Claro, O claro. sea, ya hoy en día Claro. no sabes Sí, yo cómo. tampoco leí. Sí, pues. Pero No, interesante, sí. Sí, ya se puede. Y ya para ir terminando, ya como mamá, creo yo, ¿qué tips ya o qué recursos creen ustedes que les sirvieron más a la hora de la alimentación complementaria? Yo puedo decir los míos, que justo les estaba diciendo. Para mí, básico, los baberos, esos que son con mangas. Porque la idea es que se ensucie, ¿no? Claro. O sea, yo siempre cuento que Lorenzo agarraba y la avena se la ponía de shampoo en la cabeza, ¿ya? Pero pucha, yo lo veo ahora y él come de todo y no tiene Disfrutó tema el con las momento. texturas. Que yo sí veo mucha gente, por ejemplo, de nuestra generación, que es como que tiene que quitarle hasta el último pelito a la mandarina, porque Sí. si no, le molesta, ¿no? Entonces yo creo que tú evitas un montón de cosas con este tema sensorial. Y para mí esos baberos eran excelentes porque así me manchaba toda la ropa. Sí. Y ya de por sí todo era un desastre, por lo menos que la ropa no esté tan desastrosa. Sí, ¿Ya? obvio, por la Claro. limpieza. Sí. Y lo otro que a mí me sirvió es que tú lo recomendaste, de hecho, en tu taller, estas cucharitas de entrenamiento. Las mamás, no, ¿cómo se llaman? Num, creo que tienen de Num, silicona, num. que tienen un huequito al Esas, medio. Esas, porque me ayudó, porque así yo le daba con su cuchara y él podía agarrar su cuchara y también como la comida se quedaba ahí y se la intentaba meter a la boca, ¿no? Entonces, en verdad, me fueron bastante prácticas. No sé ustedes si tienen algo que les sirvió, aparte de Thalía, que te sirvió Aparte de Thalía. que me sirvió Thalía. O sea, más que un producto comprable, era el hecho o sea, yo me siento orgullosa de haber logrado que mis hijas coman súper bien, por darles de todo y también por no darles opciones, creo. Ujú, Pero mamá, yo quiero yogur. No hay. claro. Sí había, pero no. O sea, era como, este es el almuerzo. Si se acostumbran siempre a que les puedo preparar otra cosa, al final Ya fuiste. la casa termina con 5 menús, uno para cada Total. persona y terminan decidiendo que solo les gusta esto. Sí. Entonces como que mis hijas están acostumbradas que la comida es tal y tienen que comerla y suficiente. Sí. Ahora, yo voy viendo si realmente no almorzaron nada. En la tarde veo de darles un snack un poco más power. Exacto. Claro. Pero nunca voy a reemplazar, a no ser Exacto. como les digo el fin de semana de lo de las papas Obvio, fritas, claro. ¿no? Pero realmente un día de semana, Claro, realmente dentro de la rutina. en mi status quo, nunca voy a reemplazar una comida saludable por otra cosa porque ya, para que coma, para que te esté lleno. No, nunca en Claro, la claro. vida. O ¿no? por Claro. leche, ¿no? Esa La es fórmula, clásica. darle como más no Y eso, como- mis hijas siguen tomando leche. La mayor, que tiene casi 4 años, sigue tomando su biberón para dormir. Le encanta, pero come tan bien, traga todo. O sea, solita se come su plato. Ayer se acabó primero su pescado antes del arroz, ¿no? Y que tome su leche, es feliz. Claro, déjala La tranquila, leche como sí. un alimento más no tiene nada de malo. Claro. La cosa es cuando comienza a reemplazar. Claro, Claro, y exacto. eso que ahora también se está como satanizando un poco la leche, ¿no? Yo tengo el pediatra de Lorenzo y justo fue una de las preguntas que le hice, ¿no? ¿Qué opinaba él de la leche? Porque yo veía que ahora, o sea, había mucho en redes de que la leche era mala, la leche era súper mala, pero en verdad tampoco es que sea un mal alimento, o sea, Para finalmente nada. lo que no puedes es, igual que hablábamos con el tema de yogurt, o sea, es cuestión de porciones, ¿no? Que no te pases en las porciones, porque en verdad sí es una buena fuente de proteínas, tiene calcio, o sea, Obvio, te vitamina D. ayuda, ¿no? La Sí. leche, aparte, es un producto súper accesible, que está Sí, en todas claro. partes. Entonces, satanizar un alimento que te aporta un montón de cosas beneficiosas, me parece que Sí, es no un tiene poco irresponsable, sentido. en Ajá, verdad, no ¿no? tiene sentido. Obviamente, si es que es un bebé que toma leche todo el día y no come, clarísimo No, que se saca esa obvio. leche, ¿no? Pero no podemos como odiarla Chao, así la leche es lo en peor, redes sociales claro. porque en verdad
es el alimento, es un alimento barato y que te nutre. Sí, Entonces, claro. Y le gusta. Mi percepción, en mi experiencia, las redes sociales son un arma de doble filo porque te Totalmente. enseñan un montón, pero a Obvio. la vez te llenan de Sí. culpa, te llenan de carga. Yo estoy a punto de analizar, o sea, ya hablé con un laboratorio para analizar el agua de mi casa, filtrada, el agua filtrada que filtra metales pesados, y aún así estoy analizando esa agua porque estoy traumada con los metales pesados que tiene el Sí, Rimac y lo que está llegando a mi casa. Entonces, digo, pucha, ya, está bien aprender en las redes sociales, aprendes lo que lees, pero también no llegar al punto de que te traumes Sí, y todo, porque totalmente. hasta el teflón y la sartén que usas y El microondas y el también. microondas y el plástico del Que microondas. ya no me ha dado mucho tiempo para hablar de eso, pero también hay varias como justo, ¿no? ¿Dónde haces la comida? Si la congelas, si no la congelas. En verdad, al final son cosas prácticas, ¿no? O sea, sí, no sé. obvio. O sea, yo calentaba en microondas la comida de mi hijo Yo también. 100%, Toda la vida, ¿no? yo también. Y no pasa nada, o sea... Y mi pediatra me ha dicho, no pasa nada. Sí, Es un no mito pasa lo del nada, microondas. no o pasa sea. nada. Y te facilita la vida el hecho de poder hacer la comida tipo, Totalmente. y tenerla congelada. Y refrigerar y calentar, claro. cocinar para 2 días y lo que no se usa en esos 2 días se congela y se usa Sí, la próxima claro. semana. Sí, 3 claro. meses. Sí, si no es una vaina, o sea, todos los Olvídate, días. sí. Y yo creo que, volviendo a lo que estabas preguntando, que justo me tocaba responder a mí, Ajá. creo que va un poco con eso, ¿no? Creo que algo que me sirvió mucho es simplificarme. O sea, no ahogarme un vaso de agua, no buscar, que uno pensaría, no, al ser nutricionista se va a ir a buscar el mejor alimento acá y allá y lo va a cocinar todo. Las 800.000 recetas que hay. No, Ay, son las cero de esas recetas me estresan. sí. Cero. Para mí tiene que ser, uno, que Lara disfrute el momento. Ujú. Si no lo está disfrutando, la saco. Que toque, que no le gustó tan el alimento, que lo toque, que juegue, pero que esté de buen humor ella sentada. 2, simplificarme yo. Ujú. Porque si yo me hago un vaso de agua porque se ensució y tengo que ir a comprar tal cosa y tengo que cocinar y armarle el pancake, no sé qué, o sea, no lo voy a disfrutar. Obvio. Y si yo no lo disfruto, ella no lo va a disfrutar. Exacto, se la Entonces, pasas todo. tratar de pasarlos a la comida de la casa lo más rápido posible, que sea una olla familiar sana para todos, Obvio. ayuda horrores a no complicarte. Si a los 10 meses tienes que cocinarle la comida elaborada al bebé y la comida en la casa, es un chambón. Sí. Entonces, Antes de echarle la métale. sal, le Separas un Exacto. poquito. Ajá, Exacto, claro. simplifíquense como mamás, porque realmente eso va a hacer la diferencia en Ujú. que disfruten ustedes y el bebé. A mí papá. me gusta un montón eso. O sea, yo justamente el otro día que estaba leyendo decía algo como que no, todo el mundo se empezó a hacer las bolas de el baby led winning, las papillas, el no sé qué, el no sé cuántos, que la microondas, que el Claro. plato, que el no sé. Es como que el pescado, que el le da. O sea, Pero te es que es empiezas a hacer- normal, ¿no? Sí, Porque totalmente. no sabes, si no sabes y ves todo, como tú dices, ves todo en redes sociales y dices, ¿en qué momento voy a entender todo Sí. esto? Traumas y sientes que todo lo estás haciendo mal y que estás envenenando a tus hijos. Yo siento que antes las maternidades eran más fáciles porque había menos información. Clarísimo. Te basabas en lo que la abuela te decía. Yo a veces hablo con mi mamá y le cuento la culpa que siento y me dice, ¿qué culpa? ¿Qué culpa? ¿Por qué? Para ella es importante que yo esté alimentada, vestida, viva bajo un techo, tenga educación y tenga cariño de mis padres, ¿no? Claro. Pero no se preocupaba por tanto más Sí. allá. Yo me acuerdo a mi mamá metiendo mi tazón de plástico al microondas a calentar. Claro, eso yo no lo hago ahorita, Claro, ¿no? claro. Pero creo que vivían más tranquilas sin tanta información. Sí, 100%, ¿no? Y de hecho, bueno, una de las razones por las que yo empecé a hacer este podcast era justamente por eso, ¿no? Porque sentía que había tanta información y que a mí misma, yo siendo pediatra, me abrumaba. O Sí. sea, cuando yo empecé con Lorenzo, era como que leía tantas cosas que ya yo misma, todo mi conocimiento, igual como Se va nublando, ¿no? Sí, me empezaba a confundir y a estresar, ¿no? Entonces, Claro. o sea, me parece súper importante como ver esta parte de mamás y cómo en verdad todo no tiene que ser, o sea, que tratemos de ver de dónde conseguimos información y que no Número creamos uno, sí. absolutamente todo lo que nos dicen y que no nos compliquemos la vida, ¿no? O sea, yo creo que algo que ayuda muchísimo es tu intuición de mamá. Si tú ves que tu hijo está creciendo bien, está desarrollándose bien, entonces, calma, tú tienes que seguir. Creo que nadie conoce mejor a tu hijo que tú mismo, ¿no? Y obviamente asesorarte de tu pediatra, nutricionistas, que ahora tenemos esa opción que antes tampoco había, ¿no? Tal cual. Y informarnos de gente que sepa, no de cualquier cosa que leamos en redes, Tal ¿no? cual. Ya terminando, ¿qué mensaje le podrían dar a una mamá que está a punto de empezar con la alimentación complementaria? Que disfruten el momento, Sí, que yo también creo que diría lo disfruten, que es un momento demasiado bonito si es que lo sabes llevar con calma, con tu intuición, no te abrumes porque tienes que presentarle el bastón de zanahoria, si no, no va a comer verduras más adelante, ¿no? No es así, todo Claro. con calma, ninguna recomendación extrema va a ser, o sea, así que tú veas como que sea Claro, no, tan obviamente radical, no. No le ninguna- vas a dar ninguna 1.000 recom- hojas de Claro, fresas, claro, ¿no? pero ninguna recomendación radical va a ser, ¿no? Un método radical o nada tan radical, ¿no? Con calma y disfruta el momento. Y el segundo hijo más fácil. Uf. Y el tercero.
Bueno, entonces no sé todavía, no lo voy a saber, espero. Pero sí, o sea, todos esos, creo que esos miedos que tienes con el primero y esa preparación extrema y toda esa angustia que te puede generar a veces el primero con el segundo es mucho más Ya te das fácil. cuenta que no pasa nada, ¿no? No pasa nada, ya tienes más experiencia y ya viste cómo evolucionó la cosa, entonces. Y viste que creció bien, que no le salió otra cabeza por lo que leíste. Exacto. Ni nada, ¿no? Mucha gente dice a veces que no quieren tener otro hijo porque el primero les costó un montón y fue bien difícil, pero en realidad leer el segundo es fácil porque ya sabes, Claro, no estás ya tan fluye, estresada. ¿no? Sí, Bueno, entonces por ese algún lado. día. Ay, ¿verdad que Bueno, chicas, mil gracias por haber venido. Les agradezco un montón. Y espero tenerlas para algún otro tema Muy en algún feliz. otro momento. Chao. Chao. Chao.